Mis padres insistieron en que invitara a mi hermana, esa misma que alguna vez compartió cama con un exnovio mío, a mi propia boda. Alegaban que era una oportunidad perfecta para reconstruir la armonía familiar. Además, me amenazaron con no asistir si no lo hacía. Así que, aquí estoy, Catalina, 27 años, enfrentando lo que debería haber sido uno de los días más felices de mi vida. Pero la realidad no siempre coincide con nuestras expectativas, ¿verdad? Lo que prometía ser una celebración hermosa y llena de amor se convirtió en un completo caos gracias a mi encantadora familia. En lugar de disfrutar de mi momento, me encontré esquivando drama tras drama, cada vez más absurdo. Era como si se hubieran puesto de acuerdo para sabotear mi boda. Y, sinceramente, casi lo logran. Pero hay algo que deben saber de mí. No soy de las que se sientan a aceptar todo sin más. Decidí enfrentarles y, claro, ahora soy yo la villana de esta historia. Permítanme darles un poco de contexto. Soy la menor de una familia de 5. Mi madre es la típica mamá almendra, obsesionada con las dietas y con un talento especial para criticar cada cosa que comes. Mi padre, por otro lado, solo parece preocuparse por el dinero. Si no se trata de inversiones, negocios o algo que genere ganancias, simplemente no le interesa. Luego está mi hermana mayor, quien, por decirlo de forma amable, siempre ha sido un verdadero tormento. Nunca tuvimos una buena relación. Ella siempre fue la niña dorada, mientras que yo, bueno, yo era simplemente la otra. Desde pequeña parecía tener como misión principal hacerme la vida imposible. Humillaciones, culpas injustas y manipulaciones eran su especialidad. Por ejemplo, siempre encontraba formas de hacerme quedar mal frente a nuestros padres. Rompía cosas importantes en casa, como el jarrón favorito de mamá o los trofeos de golf de papá. Y luego, con su cara más inocente, les hacía creer que había sido yo. Recuerdo una vez, cuando tenía 12 años, que las cosas llegaron al límite. Mi hermana derramó jugo rojo sobre la silla blanca favorita de mamá, y luego le dijo que yo lo había hecho porque, según ella, estaba celosa de su atención. En otra ocasión, tomó unos documentos importantes del trabajo de mi padre y juró que me vio destruyéndolos por diversión. Mis padres, por supuesto, siempre le creían. Fue entonces cuando decidieron enviarme a un internado, como si yo fuera el problema. Aunque debo admitir que, en el fondo, el internado fue un alivio. Alejarme de mi familia era lo mejor que podía haberme pasado en ese momento. Sin embargo, eso no cambió el hecho de que me sentía profundamente traicionada. Mis padres nunca intentaron escuchar mi versión de las cosas y mi hermana disfrutaba cada momento de su victoria. Ahora avanzamos al presente. Mi boda, mi día especial y, de alguna manera, mi hermana vuelve a ser el centro de atención. No solo insistió en venir, sino que también se las arregló para traer a mi exnovio como su acompañante. Sí, ese ex que fue la causa de tantas lágrimas y noches sin dormir. No sé si lo hizo por maldad o por simple costumbre de arruinar todo lo que toco, pero lo que está claro es que no fue un accidente. Cuando llegó el momento de los votos, mientras trataba de concentrarme en las palabras que cambiarían mi vida para siempre, vi a mi hermana sentada en la primera fila, con una sonrisa que solo puedo describir como triunfante. Parecía disfrutar de cada momento, sabiendo que su presencia era suficiente para desestabilizarme. Pero esta vez no iba a dejar que ganara. Al final del día me enfrenté a ella. Le dije todo lo que había guardado durante años. No grité, no lloré, simplemente hablé. Y por primera vez la vi quedarse sin palabras. Mis padres, por supuesto, tomaron su lado, acusándome de ser insensible en un día tan importante. Pero
¿Saben qué? No me importa. Por primera vez en mucho tiempo, siento que recuperé algo de control sobre mi vida. Ahora necesito una perspectiva exterior. ¿Soy realmente la villana por querer proteger mi felicidad? ¿O simplemente estoy poniendo límites necesarios en una relación tóxica? Mi hermana afirmó con total seguridad que estaba jugando cuando rompió aquel valioso objeto. Su cara de inocencia logró convencer a mis padres de su versión de los hechos. Como siempre, para ellos yo era el problema. Sin escuchar mis explicaciones, tomaron la decisión de enviarme a un internado. Era su forma de resolver las cosas, aunque en realidad solo buscaban deshacerse de mí. Desde ese momento, mi relación con mis padres fue prácticamente inexistente. Su presencia en mi vida era tan ocasional como una estrella fugaz, y cuando aparecían no brillaban precisamente con afecto. Nunca asistieron a ningún evento escolar importante. Recuerdo especialmente un recital de piano que significaba mucho para mí. Practiqué durante semanas, soñando con verlos en el público, sonriendo con orgullo. Pero cuando subí al escenario, solo encontré un mar de rostros desconocidos. Lo mismo ocurrió con la Feria de Ciencias. Trabajé día y noche en mi proyecto, y cuando gané el primer lugar, ellos no estuvieron para celebrar. Ni siquiera me llamaron. Con el tiempo, aprendí a no esperar nada de ellos. Me acostumbré a estar sola, a resolver mis problemas sin ayuda. Era como si hubiera dejado de importarles por completo. Cuando terminé el internado y regresé a casa para asistir a la universidad, pensé que las cosas podrían mejorar, pero vivir con mi hermana era como volver a una zona de guerra. El drama comenzó de inmediato. Ella era la reina del lugar, la chica popular que todos conocían y admiraban. Yo, en cambio, era la recién llegada, tratando de mantener un perfil bajo. Eso parecía molestarle profundamente. Hizo de todo para hacerme sentir como una extraña en mi propia casa. Organizaba fiestas y se aseguraba de que no estuviera invitada. Comentaba cosas hirientes frente a sus amigos y siempre encontraba la forma de humillarme. Pero lo peor llegó en la noche del baile de graduación. La descubrí con mi novio, besándolo sin ningún intento de ocultarlo. Fue como si quisiera asegurarse de que yo lo viera, de que sintiera cada segundo de su traición. Esa noche fue el punto de quiebre. Decidí contarle todo a mi madre, esperando al menos un poco de comprensión. Pero su respuesta fue tan indiferente como siempre. Son cosas de hermanas, no es para tanto, dijo, como si la traición no fuera más que un pequeño malentendido. Esa fue la última gota. Sabía que no podía seguir viviendo así. Me mudé a otra ciudad, decidida a empezar de cero. Fue difícil al principio. Tuve que pedirles apoyo financiero para pagar mis estudios y aunque accedieron, luego descubrí que era mi abuela quien realmente estaba ayudando. Ella fue la única que siempre se preocupó por mí, la única que vio mi valor cuando los demás no lo hicieron. En mi nueva vida, finalmente encontré algo que nunca había tenido: paz. También conocí a alguien increíble. Era atento, amoroso, y por primera vez me sentí realmente valorada. Nos enamoramos profundamente, y cuando me propuso matrimonio supe que quería pasar el resto de mi vida con él. Compartir esta noticia con mi familia fue una mezcla de emociones. Quería que supieran que, a pesar de todo, estaba bien, pero su reacción fue predecible. Un simple «Ah, qué bien» fue todo lo que obtuve. No había entusiasmo, pero tampoco esperaba que lo hubiera. Aprendí hace tiempo a no esperar nada de ellos. Comencé a planear la boda en mi nueva ciudad.
Mi madre sugirió que volviera a nuestra ciudad natal para la ceremonia, pero esa idea no me convencía. Mi vida estaba aquí, en este lugar que había aprendido a llamar hogar. Quería celebrar mi amor en el lugar donde finalmente había encontrado mi felicidad. Cuando llegó el momento de los preparativos de la boda, me sorprendió gratamente el apoyo que recibí de mi madre y mi hermana. Trabajaron juntas para ayudarme a encontrar el lugar perfecto, coordinar los detalles y asegurarse de que todo saliera como lo había soñado. Por primera vez en mucho tiempo sentí que realmente me estaban apoyando y el proceso se volvió mucho más disfrutable. Sin embargo, esa calma no iba a durar mucho. Todo comenzó cuando era hora de enviar las invitaciones. Mi madre, con su habitual tono despreocupado, me llamó para decirme que había cometido un error. Según ella, no había incluido el nombre de mi hermana en las invitaciones. Antes de que pudiera explicarle que no fue un error, que lo hice intencionalmente, me interrumpió y me dijo que no era un gran problema porque ya le había informado a mi hermana sobre la boda y que todos estarían allí. Mi sorpresa se convirtió rápidamente en enojo. Intenté explicarle, no fue un descuido, mamá, no quiero que venga a mi boda. Pero ella me cortó nuevamente, como si lo que estaba diciendo no tuviera importancia. Con un tono irritado, me acusó de ser infantil y de dejar que viejas rencillas interfirieran con la unidad familiar. Cuando mencioné que mi hermana había dormido con mi exnovio, pensando que al menos entendería mi decisión, ella simplemente se enojó más. Argumentó que estaba siendo irracional y que debía usar esta oportunidad para reconstruir nuestra relación. La frustración que sentí en ese momento era indescriptible. ¿Cómo podía ella ignorar todo el daño que mi hermana me había causado? Parecía que mi bienestar siempre estaba en segundo plano, mientras que la fachada de una familia unida era su prioridad absoluta. No pude contenerme más. Le dije con firmeza que nunca había sentido esa unidad familiar que tanto defendía, que siempre había sido relegada a un segundo plano. También le dejé claro que no quería a mi hermana en mi boda. Entonces, mamá lanzó su ultimátum. Si no dejas que tu hermana vaya, nadie de la familia asistirá. Eso fue todo. Era la gota que colmaba el vaso. Terminé la llamada, furiosa, incapaz de creer que estaba dispuesta a chantajearme de esa manera. Pasé horas dándole vueltas al asunto y entonces me golpeó una realización. Mi familia nunca se había preocupado por mis sentimientos. ¿Por qué debía preocuparme yo por sus opiniones? Decidí tomar un rumbo diferente. Si ellos querían jugar a controlar mi boda, yo también podía cambiar las reglas. Planeé invitar a alguien con quien mi familia tenía una relación tensa, mi tía. Fue un movimiento audaz y, para ser honesta, un poco rebelde, pero sentí que era la decisión correcta. Mi tía siempre había sido amable conmigo cuando era niña, aunque su relación con el resto de la familia era un desastre. Déjenme darles un poco de contexto sobre ella. Mi tía era la favorita de mi abuelo, algo que siempre causó tensión entre ella y mi padre. A pesar de eso, siempre mostró cariño hacia mí y mi hermana, pero en algún momento hubo un conflicto enorme con mi abuela y mi padre, y ella desapareció de nuestras vidas. Aunque nunca supe toda la historia, quedó claro que mi padre había jugado un papel importante en su distanciamiento. Contactarla no fue fácil. Al principio, mis mensajes y llamadas no tuvieron respuesta, así que decidí ir personalmente a buscarla. Para mi sorpresa, descubrí que vivía cerca, a solo un par de horas de mi ciudad. Al llegar a su casa, me recibió con cierta frialdad, pero no la culpo. Después de todo, habían pasado años sin contacto.
Cuando finalmente me senté con ella y le conté todo lo que había pasado, cómo mi madre, mi padre y mi hermana me habían tratado, y cómo siempre había sentido que me relegaban al margen de la familia, algo cambió en su expresión. Lentamente comenzó a abrirse. Compartimos una taza de té y ella empezó a contarme su versión de los eventos. Me explicó cómo mi padre había manipulado situaciones para hacer que la familia se volviera en su contra, cómo mi madre había alimentado rumores y tensiones y cómo, al final, se sintió obligada a alejarse para protegerse. Su historia estaba llena de dolor, pero también de resiliencia. Mientras hablábamos, me di cuenta de algo importante. No estaba sola. Mi tía y yo habíamos sido víctimas del mismo patrón tóxico en nuestra familia. Aunque habían pasado años, ella todavía guardaba el deseo de reconectar, de sanar esas viejas heridas. Al final de nuestra conversación, le extendí una invitación a mi boda. Su sonrisa fue suficiente para confirmar que había tomado la decisión correcta. Mi boda, mi día especial, no sería dictado por las reglas de una familia que nunca valoró mis sentimientos. Sería una celebración de amor, de nuevas conexiones y de la fuerza para tomar el control de mi vida. La historia de mi tía y mi abuela era un claro ejemplo del caos que mi madre y mi padre podían causar cuando decidían intervenir. Mi tía, a quien llamaremos Ana, había tenido un novio que mi abuela no aprobaba. Esa relación desató una cadena de manipulaciones y mentiras que terminaron por destruir el vínculo entre ambas. Mis padres, con su habitual habilidad para sembrar discordia, llenaron la cabeza de mi abuela con historias fabricadas. Decían que Ana no se preocupaba por sus sentimientos y que estaba planeando un truco para aprovecharse de ella. Le hicieron creer a mi abuela que Ana estaba priorizando al novio por encima de la familia. Según ellos, Ana había ignorado un supuesto ultimátum de mi abuela: dejar al novio o ser desheredada. La situación escaló rápidamente cuando mi abuela, presa del estrés y el dolor emocional, sufrió un pequeño ataque al corazón que la llevó al hospital. Mis padres aprovecharon este evento para acusar a Ana de haber causado el incidente. Ana intentó explicar lo sucedido, pero mi abuela ya había sido convencida de que su nieta había elegido al novio por encima de la familia. Desde ese momento, la relación entre ellas quedó rota. Mi madre y mi padre no se detuvieron ahí. Continuaron difundiendo rumores, pintando a Ana como egoísta y carente de corazón. Incluso llegaron al extremo de acusarla de robar dinero de mi abuela para cubrir los gastos de su novio. Una mentira descarada. Ana, devastada, no tuvo la fuerza para confrontar a mi abuela nuevamente. Esa herida nunca se cerró y la culpa y el dolor quedaron para siempre entre ellas. Mis padres tenían un talento especial para manipular situaciones y dividir a las personas. No solo lograban crear malentendidos, sino que también sabían cómo perpetuarlos. Usaron las tensiones entre Ana y mi abuela para mantener a la familia bajo su control, alimentando una narrativa que los colocaba a ellos como víctimas y héroes a la vez. Cuando decidí invitar a Ana a mi boda, sabía que estaba haciendo un movimiento arriesgado. Había escuchado su versión de los hechos y sentí que ella merecía una oportunidad para reconciliarse con mi abuela. Me costó mucho convencerla. Ana temía que su presencia solo empeorara las cosas, pero finalmente accedió a venir, aunque con cierta reticencia. También le conté cómo mi familia insistía en que invitara a mi hermana, a pesar de todo lo que me había hecho, lo que la hizo solidarizarse aún más conmigo.
El día de la boda llegó, y con él el inevitable caos. Mi hermana apareció junto a mi madre, como era de esperarse, y no tardaron en comenzar con sus comentarios pasivo-agresivos. Mi madre se dedicó a darle toda su atención a mi hermana hasta que vio a Ana. El cambio en su rostro fue instantáneo, de sorpresa a indignación en cuestión de segundos. Mi madre vino hacia mí, furiosa, exigiendo saber por qué había invitado a Ana. Con una calma que no sabía que tenía, le respondí que esta era una oportunidad para reconstruir los lazos familiares. Su incredulidad era evidente, quería hacer una escena, pero mi hermana intervino, tratando de minimizar la situación y evitar que todo se saliera de control. A pesar de la tensión palpable, logramos seguir adelante con la ceremonia. Caminar hacia el altar, sintiendo las miradas de desaprobación de mi familia, fue uno de los momentos más liberadores de mi vida. Por primera vez, estaba tomando decisiones por mí misma, sin dejarme influenciar por las expectativas o manipulaciones de otros. La ceremonia fue hermosa, un testimonio del amor y la resiliencia. Y por un momento sentí que todo había valido la pena. Sin embargo, la verdadera tormenta llegó durante la recepción. En un momento dado, Ana y mi abuela desaparecieron en una habitación para hablar en privado. Mis padres, al darse cuenta de esto, reaccionaron con pánico. Comenzaron a golpear la puerta, desesperados por interferir. Mientras tanto, mi hermana no perdió la oportunidad de criticar cada detalle de la boda, desde las decoraciones hasta la comida, en un intento evidente por arruinar el ambiente. Pero Ana y mi abuela estaban decididas a hablar. Los comentarios de mi hermana fueron rápidamente contrarrestados por los invitados, quienes destacaron lo hermosa que había sido la ceremonia y lo felices que estaban los recién casados. Yo, por mi parte, estaba agotada. No quería lidiar con más drama ni permitir que las acciones de mi familia eclipsaran lo que debía ser un día feliz. Les pedí a mis padres que dejaran a Ana y a mi abuela hablar en paz. Este reencuentro, aunque tenso, era un paso importante hacia la reconciliación. Sabía que no podía controlar todo lo que sucediera ese día, pero al menos podía proteger los momentos que realmente importaban. El caos no había terminado. A pesar de la tensión y el drama en mi boda, pensé que finalmente estábamos llegando a un punto de calma. Pero cuando intenté razonar con mis padres después de que mi tía y mi abuela se reunieran en privado, ellos estallaron. En lugar de escucharme, comenzaron a gritar. Mi madre me acusó de arruinar nuestra familia perfecta, mientras que mi padre lanzó una serie de insultos que aún resuenan en mi cabeza. Me llamó un error. Dijo que siempre había sido una carga y que nunca había sabido cómo lidiar conmigo. Mis manos temblaban, pero mi esposo, firme y protector, intervino. Sin decir una palabra, se dirigió a los encargados de seguridad del lugar. En minutos, mis padres fueron escoltados fuera de la recepción. No fue una decisión fácil, pero sabía que era necesaria. Esta era mi boda, mi día, y no iba a permitir que su toxicidad lo destruyera por completo. Con mi esposo y mis suegros a mi lado, logramos rescatar lo que quedaba de la noche. La recepción continuó, y aunque el ambiente seguía cargado de tensión, logré sonreír. Mis amigos y los invitados se aseguraron de recordarme que este día era para celebrar mi amor, no para enfocarme en los dramas familiares. Sin embargo, la calma fue breve. Más tarde, cuando finalmente revisé mi teléfono, me encontré con un sinfín de notificaciones y mensajes. Fue entonces cuando descubrí que mi hermana
Lejos de irse del lugar, había encontrado otra manera de atraer la atención hacia sí misma. Había comenzado una transmisión en vivo en redes sociales desde algún rincón del lugar. Entre lágrimas y sollozos, estaba contando una versión retorcida de lo sucedido. Decía que había sido cruel y despiadada al echar a nuestros padres de mi boda, acusándome de arruinar la reputación de la familia. Se describía a sí misma como una víctima inocente, la hija perfecta, que siempre había tratado de mantenernos unidos, mientras yo era el desastre egoísta que lo arruinaba todo. Su actuación era tan exagerada que casi parecía un mal guión de telenovela. Afirmaba que siempre había sido una buena hermana, que me había brindado amor y apoyo y que yo la había rechazado constantemente. Decía que mi decisión de invitar a nuestra tía y no a ella a la ceremonia principal era una prueba más de mi maldad. Incluso acusó a mi abuela de traicionar a la familia al asistir. Los comentarios en su transmisión eran aún peores. Personas que no conocían la historia real enviaban mensajes de apoyo, llamándome egoísta y diciendo que mi hermana merecía algo mejor. Era como si hubiera creado un espectáculo solo para recibir simpatía de extraños. Mi pecho estaba apretado, la rabia y la frustración luchaban por desbordarse. Pero en lugar de dejarme llevar por el enojo, busqué un refugio. Llamé a mi abuela con la esperanza de escuchar una voz que me devolviera algo de calma. Para mi sorpresa, respondió de inmediato. Sonaba diferente, más tranquila de lo que la había escuchado en años. Me contó que ella y Ana habían estado juntas desde el momento en que se reunieron durante la boda. Habían hablado, realmente hablado, por primera vez en décadas. Mi abuela, con su voz pausada, compartió lo que había aprendido. Ana le confesó todo lo que había sucedido años atrás, cuando la relación entre ellas se rompió. Explicó cómo mi madre y mi padre habían manipulado la situación con su novio, llenando la cabeza de mi abuela con mentiras. Le habían dicho que Ana no la respetaba, que planeaba alejarse de la familia y que no le importaban sus sentimientos. Ana también le contó sobre el ultimátum que mi abuela le dio, dejar a su novio o ser desheredada. Lo que mi abuela no sabía era que Ana había intentado explicarse, había intentado luchar por su relación con ella. Pero para cuando Ana quiso hablar, mis padres ya habían sembrado suficiente desconfianza como para que mi abuela no escuchara. La verdad detrás de su distanciamiento era desgarradora. Después del pequeño infarto que sufrió mi abuela, mi padre tomó el control de la situación. Le prohibió a Ana visitarla en el hospital, diciéndole que mi abuela no quería verla nunca más. Le aseguró que mi abuela ya había decidido cortar todo lazo con ella. Mientras escuchaba, pude imaginar a Ana, más joven, sintiéndose completamente traicionada y rechazada. Mi abuela, por su parte, se quedó impactada al enterarse de la verdad. Por años había creído que Ana la había abandonado, cuando en realidad había sido manipulada por las mismas personas en las que confiaba. El dolor en la voz de mi abuela era inconfundible, pero también había esperanza. Por primera vez estaba dispuesta a reparar esa relación rota. Me sentí aliviada al saber que, al menos para ellas, mi boda había sido un catalizador para algo positivo. Sin embargo, la tensión con el resto de mi familia seguía latente. Mi hermana continuaba con su espectáculo en redes sociales y sabía que mi madre y mi padre no dejarían esto así. Pero algo dentro de mí había cambiado. Por primera vez me sentí en paz con mis decisiones.
Había enfrentado años de manipulación, críticas y rechazo, pero estaba aprendiendo a poner límites y proteger mi felicidad. Sabía que el camino no sería fácil, pero al menos tenía algo claro. Esta era mi vida, y no iba a permitir que nadie más escribiera su historia por mí. Los secretos y las manipulaciones que habían marcado mi familia durante años finalmente salieron a la luz, como si la boda hubiera sido una chispa que encendió un incendio incontrolable. Mi abuela, después de escuchar a Ana, entendió cómo había sido engañada. Durante años había creído que Ana no la quería, que había elegido alejarse y cortar lazos. Por otro lado, Ana pensaba que mi abuela la había rechazado deliberadamente. Era un círculo vicioso de mentiras y malentendidos, cuidadosamente orquestado por mis padres. Mi abuela confesó que había estado herida durante mucho tiempo por la aparente indiferencia de Ana, especialmente después de episodios importantes de salud. Contó que, en más de una ocasión, intentó acercarse, pero mis padres siempre encontraban la manera de bloquear sus intentos. Por ejemplo, Ana le había enviado flores después de una cirugía, pero mi madre le dijo a mi abuela que eran de un amigo de la familia. Otra vez, Ana envió una tarjeta de cumpleaños, pero casualmente nunca llegó. Llamadas que Ana había hecho fueron interceptadas o ignoradas. Todo esto creó una distancia que parecía insalvable. Cuando mi abuela escuchó todo esto de Ana, se sintió profundamente arrepentida. Admitió que debería haber cuestionado las cosas antes, que debería haber buscado respuestas en lugar de aceptar lo que mis padres decían. Ana, por su parte, reconoció que había estado demasiado herida y asustada para intentar nuevamente. Entre lágrimas y abrazos, las dos lograron derribar años de tensión y reconstruir algo que creían perdido. Mientras tanto, yo estaba en medio del caos que mi hermana y mis padres seguían creando. Aunque mi abuela y Ana encontraron un camino hacia la paz, mi relación con el resto de la familia estaba cayendo en picada. Decidí tomar una postura definitiva. Mi hermana había cruzado todos los límites con su transmisión en vivo, llena de mentiras y ataques hacia mí. No podía permitir que su comportamiento quedara impune. Consulté con un abogado y decidí demandarla por difamación. Según él, tenía un caso sólido. Las mentiras que difundió en su video dañaron mi reputación y me causaron un gran estrés emocional. Había consecuencias legales claras, desde multas hasta la posibilidad de obligarla a retractarse públicamente. Pero no me detuve ahí. Mi tía también tomó medidas contra mis padres, acusándolos de manipulación y abuso emocional. Con años de evidencia acumulada, su caso también era sólido. Había cartas no entregadas, llamadas interceptadas y mentiras cuidadosamente tejidas para mantenerla apartada de la familia. El abogado estaba seguro de que podían enfrentar repercusiones legales importantes, como daños compensatorios por el impacto emocional y psicológico que causaron. Cuando mis padres se enteraron de las demandas, entraron en pánico. Al principio, intentaron arreglar las cosas. Me llamaron, enviaron mensajes diciendo cuánto les dolía todo esto y pidiéndome que abandonara la demanda por el bien de la familia. Cuando sus intentos de reconciliación no funcionaron, su tono cambió. Empezaron a culparme por todo, diciendo que yo era la causa de todos los problemas. No habríamos llegado a esto si no hubieras invitado a Ana, decía mi madre en un mensaje lleno de reproches. Siempre has sido una ingrata. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu propia familia? Sus palabras, aunque hirientes, ya no tenían el poder que antes tenían sobre mí. Por primera vez sentí que estaba haciendo lo correcto, incluso si eso significaba cortar lazos con ellos.
No podía seguir permitiendo que sus manipulaciones y abusos controlaran mi vida. En medio de todo esto, mi esposo y mi suegra se convirtieron en mi refugio. Su apoyo inquebrantable me dio la fuerza para enfrentar el torbellino que era mi familia. Mi suegra, una mujer sabia y compasiva, me recordó que no era egoísta por poner límites, que tenía derecho a proteger mi paz y mi felicidad. Mientras tanto, mi hermana, fiel a su estilo, continuó buscando atención en redes sociales. Publicaba actualizaciones llenas de drama, asegurando que era una víctima de mi crueldad, pero su narrativa comenzaba a desmoronarse. Algunos de los seguidores que inicialmente la apoyaron comenzaron a cuestionarla. ¿Por qué sigues hablando de esto?, preguntaban algunos. ¿No deberías enfocarte en sanar y seguir adelante? A pesar de todo, sentí que estaba avanzando. Las acciones legales eran un paso necesario para establecer límites claros y mostrar que no iba a tolerar más abusos. Mi abuela y Ana, ahora aliadas en este complicado proceso, también estaban listas para enfrentar a mis padres. Mientras reflexiono sobre todo lo que ha sucedido desde mi boda, no puedo evitar sentir una mezcla de emociones. Sí, fue un día caótico y lleno de tensiones, pero también marcó un punto de inflexión. Fue el momento en que decidí priorizar mi bienestar, enfrentar las verdades incómodas de mi familia y comenzar a construir una vida que realmente me pertenezca. Las batallas legales aún están por delante y sé que no será fácil, pero con el apoyo de mi esposo, mi tía y mi abuela, siento que puedo enfrentar cualquier cosa. Esta vez no estoy sola. Y eso lo cambia todo. La tormenta que había envuelto mi vida durante años finalmente alcanzó su clímax. Mis padres, atrapados en su propia narrativa de ser mártires de la familia, no dudaron en acusarme de ser la causa de todo el caos. ¿Cómo puede ser tan cruel? Todo lo que hemos hecho ha sido para mantener a la familia unida, decía mi madre, con un tono que alternaba entre la súplica y la recriminación. Mi padre, más implacable, me llamó desesperada y vindictiva, insistiendo en que estaba castigándolos por haber intentado hacer lo correcto. Pero esta vez, sus palabras ya no tenían el mismo peso. Había pasado demasiado tiempo bajo el yugo de su culpa y manipulación. Ahora, todo lo que sentía era una mezcla de incredulidad y cansancio. Había llegado al límite, y esta vez no iba a retroceder. Después de semanas de preparación, finalmente llegó el día del juicio. Mi hermana llegó al tribunal con una actitud que parecía sacada de un guión dramático. Fingía ser la víctima perfecta, con lágrimas bien calculadas y una voz temblorosa. Pero su actuación pronto quedó en evidencia. Mi abogado presentó todas las pruebas, capturas de pantalla, transmisiones en vivo y publicaciones en redes sociales donde había difundido mentiras sobre mí. Los videos eran claros. En ellos, mi hermana hablaba con una crueldad que ya no podía negar. Decía que yo había maltratado a nuestros padres, que los había echado de mi boda sin motivo y que siempre había sido egoísta y difícil. Incluso insinuó que mi esposo y su familia también eran parte del problema, como si todos estuvieran en su contra sin razón. El juez no tardó en ver la verdad. Sus lágrimas y excusas no pudieron contrarrestar las pruebas contundentes. Al final, el fallo fue a mi favor. Mi hermana fue declarada culpable de difamación y se le ordenó pagar una compensación por el daño emocional que me había causado. No era una suma exorbitante, pero era suficiente para sentar un precedente. Además, tuvo que publicar una disculpa pública en todas sus plataformas de redes sociales, admitiendo que sus declaraciones eran falsas.
El momento en que publicó esa disculpa fue, en una palabra, catártico. Verla admitir sus errores frente a todos sus seguidores fue una pequeña victoria, pero una que significó mucho para mí. El caso de mi tía contra mis padres fue mucho más complicado, pero también mucho más revelador. Durante el juicio se presentaron correos electrónicos, mensajes de texto y cartas que dejaban claro cómo habían manipulado a mi tía y a mi abuela durante años. Mi madre, incluso, había fingido ser mi abuela en algunas ocasiones, enviando mensajes a mi tía para mantenerla alejada. Mi padre, por su parte, había utilizado rumores y mentiras para desacreditar a mi tía en la familia. El juez no tuvo piedad. Mis padres fueron declarados culpables de abuso emocional y manipulación. Se les ordenó pagar una suma considerable en daños compensatorios a mi tía y además se les impuso una orden de restricción. Ya no podían acercarse a Ana ni intentar contactarla. Por primera vez en décadas, mi tía estaba libre del control de mis padres. El momento más impactante del juicio fue cuando mi padre, incapaz de contenerse, comenzó a gritar en la sala: «He sacrificado todo por esta familia. Ustedes dos son unas ingratas», vociferó, refiriéndose a mi tía y a mí. El juez, sin embargo, lo silenció rápidamente, recordándole que su comportamiento no hacía más que confirmar las acusaciones en su contra. Poco después del juicio, algo sucedió que nunca hubiera imaginado. Mi abuela, viendo todo lo que había salido a la luz, tomó una decisión drástica. Eliminó a mis padres de su testamento. Me explicó que ya no confiaba en ellos y que no merecían nada de lo que habían intentado controlar durante tantos años. En su lugar, nombró a Ana y a mí como sus herederas principales. Aunque intenté disuadirla, mi abuela fue firme. Dijo que era la única forma de asegurarse de que su legado quedara en manos de quienes realmente se preocupaban por ella. Mis padres, por supuesto, reaccionaron con furia. Intentaron contactar a mi suegra, enviándole mensajes llenos de acusaciones contra mí. Pero ella no cayó en su juego. Fue entonces cuando tomé una decisión final: solicitar una orden de restricción contra mis padres. No quería que siguieran interfiriendo en mi vida ni que involucraran a la familia de mi esposo en sus manipulaciones. La orden fue aprobada y finalmente sentí que podía respirar tranquila. Con todo el drama detrás, mi vida comenzó a encontrar un nuevo equilibrio. Mi esposo y yo finalmente pudimos enfocarnos en construir nuestra vida juntos, libres de la toxicidad que había dominado mi pasado. Ana y mi abuela decidieron mudarse juntas y verlas felices y en paz después de tantos años de conflicto fue un alivio inmenso. Aunque este camino estuvo lleno de dolor, también fue un proceso de liberación. Las máscaras cayeron, las verdades salieron a la luz y por primera vez sentí que estaba en control de mi propia vida. Hoy puedo mirar hacia adelante con esperanza. Sé que todavía habrá desafíos, pero ahora tengo la certeza de que tengo la fuerza para enfrentarlos. Mi familia, aunque rota en algunos aspectos, también ha encontrado formas de sanar. Y eso, para mí, es suficiente.